tal? Bienvenidos a este programa especial del Campeonato del Mundo de Rallys Montecarlo 2013. 20 años después está el Campeonato del Mundo de Rallys de vuelta a Canal Plus. Hola, Santi. Y a ti te gustaría, buenas noches, tener 20 años menos, ¿eh? Hombre, y a ti también. No, pero es que tú hoy los tienes. Hace 20 años tú estabas jugando ¿dónde? En el Valencia. ¿Dónde estabas jugando? Yo estaba jugando hace 20 años, espérate, me tengo que acordar, ¿no? Eso que era el año 93, estaba jugando, pues fíjate, en el Elche. Pues hace años ya de eso. Casi nada. Pero bueno, 20 años después estamos de vuelta, 2013, Montecarlo importante y el invitado de lujo. Carlos Sainz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 2 veces campeón del mundo, no sé cuántos subcampeonatos, miles de podiums, no tantos, pero muchísimos podiums. Y ha vuelto el Campeonato del Mundo de Rallys y tú trabajando con el Campeonato del Mundo de Rallys. Bueno, colaborando con Volkswagen, he colaborado, como sabéis, después de la historia del Dakar. Volkswagen decide cambiar de rumbo, decide entrar en el Campeonato del Mundo de Rallys, preparar un polo, y ahí pues colaboro yo con ellos en toda la puesta a punto y en lo que es un poco la creación también del equipo, de elección de ingenieros. Ahora te preguntaremos por Volkswagen, que queremos saber muchas cosas, pero empezamos en el Montecarlo. Yo creo que es, de todos los rallies, el que más conoce la gente, ¿no? El más mítico. Sí, es sin duda el rally más conocido por el aficionado, el rally más mítico, el rally que todos los pilotos quieren ganar y bueno, es un poco el rally por excelencia, sí, sin duda. ¿Realmente es el rally más difícil? Depende de los años. El Montecarlo depende mucho de la climatología, de la nieve que haya, y no necesariamente cuando hay más nieve es cuando es más difícil. Por ejemplo, y lo explico, este año que había mucha nieve, los pilotos han ido prácticamente en todos los tramos con el neumático ancho de clavos. Lo más difícil del Montecarlo es cuando toca ir con los slicks, con los neumáticos blandos de asfalto, de seco, y tienes que hacer porciones de nieve. Esas son las condiciones más difíciles. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Estas son las imágenes históricas de lo que ha sido el monte de toda la vida, porque al final el monte no ha cambiado mucho. Sí, esta es la época de los famosos Grupo E, que como todo el mundo conoce, pues luego se prohibieron. Eran coches con 500, 600 caballos, y os podéis imaginar en estas condiciones, pues las condiciones y la potencia pues eran tremendamente difíciles de conducir. Lo que es evidente es que es un rally mucho más mediático que el resto. Es decir, hay coches que por ganar este rally ya son famosos, ¿no? Como el Mini o el Alpine o coches de los años 70. Sí, sí, por eso históricamente el Rally Montecarlo era el rally y es el rally más conocido, más seguido. Y bueno, pues era un rally que antiguamente además era muy largo, salía de varias ciudades de Europa. En fin, yo lo llegué a correr cuando salía pues de Alemania, se salía de Inglaterra, se salía de España. Antiguamente yo creo que hasta de más ciudades, ¿no? El primer Montecarlo que hicimos Luis y yo creo que fue en el año 89. Hace un rato ya. Hace ya, ha llovido poco. Ha nevado y ha llovido un poco. Sí, y sigue nevando y lloviendo más. Hablamos del Polo, hablamos de Volkswagen, del trabajo que has hecho. ¿Este es el coche a batir este año? No, yo creo que hay que ser mucho más prudente. Los coches a batir siguen siendo los coches que han ganado el Campeonato del Mundo de Rallys últimamente, en los últimos años, que ha sido el Citroën. Y nosotros somos aquí recién llegados y Volkswagen Polo, yo creo que ha hecho un rally Ogier en concreto extraordinario. Estamos muy contentos, pero el coche a batir seguirá siendo el coche campeón del mundo, que es el Citroën. A mí me parece que Ogier, lo primero, que es un gran piloto, el coche no tiene que ser malo. Cuando llegó el primer día en la competición y ganó el primer tramo en Montecarlo. Sí, os podéis imaginar la alegría dentro del equipo, ¿no? Todos siguiendo los tiempos intermedios, siguiéndolos por la gente además que teníamos en el tramo, porque no funcionaba muy bien y de repente pues vimos que al principio del tramo incluso llevaba más ventaja sobre el OE, pues gran sorpresa, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil sacar conclusiones de dónde están los coches en un rally como este, muy difícil, donde el pilotaje a veces cuenta más que el propio coche. Pero es evidente que con un coche que no va bien es imposible quedar segundo, ¿no? El monte es un rally muy de mano, no muy de piloto. Sí, y sobre todo en estas condiciones. Pero seguro que estamos muy satisfechos. La marca, los pilotos están muy contentos de cómo iba el coche y yo creo que es un debut muy prometedor del Polo. Ahora hay que ver cómo va en tierra, cómo va en nieve. No olvidemos que la mayoría de las pruebas del Campeonato del Mundo de Rallys son todavía en tierra, ¿no? Y hay que ver cómo se desarrolla, cómo va el coche en ese. O sea, de momento descartamos Montecarlo y Suecia, ¿no? Porque realmente tampoco tendréis ahí una referencia. Sí, Suecia también es un rally muy específico, muy especial, donde es casi imposible. También puedes saber cómo va el coche, te puede mandar alguna
Entonces tenía intuición de si va a ser un coche competitivo. Yo estoy convencido que lo va a ser. Ya mi opinión de cuando haberlo probado y tal, pues era de que el coche daba muy buen feeling, de que el coche, pero hasta que no compites con él es imposible saber. Y luego, Suecia es cierto que es un rally 100% nieve, muy específico, por eso que hasta que no llegue la primera prueba de tierra, verdaderamente no vamos a saber dónde está el coche. Santi te lo preguntaba, perdona, el tema de Ogier, este tío tiene muy buenas sensaciones, o sea, se le ve como un piloto muy de futuro. No sé si vamos a cambiar Sebastián por Sebastián, pero... Pues hombre, yo que he trabajado con él este año y luego más de cerca un poco más en el Monte Carlo, te puedo decir que es un piloto, yo creo que tiene un gran porvenir, yo creo que tiene todas las cualidades para ser un futuro campeón del mundo de rallies, tremendamente rápido, muy centrado, absolutamente, bueno, pues se le ve que vive el rally, que vive la preparación del rally con una gran profesionalidad y luego va muy rápido. O sea, lo que hizo ya en Citroën, pues así lo indica, ¿no? Estas son las imágenes de ese primer tramo en donde Ogier marcó el primer scratch en la historia, esta reciente historia de Volkswagen. Y decías que todo el equipo estaba contento, ilusionado, pero también sorprendido. Sorprendido, yo te diría más contento que sorprendido, porque efectivamente marcar el scratch en el primer tramo pues es un hito importante, ¿no? Es una presentación, es una carta de presentación fantástica, sobre todo a nivel de marketing, pues ya luego después de aquello pues que venga lo que venga, ¿no? Al final el segundo puesto pues es fantástico, teniendo en cuenta además también que Loeb no va a seguir todo el campeonato, con lo cual nosotros y yo concretamente durante toda la prueba lo que fuimos tratando es decirle, Sebastián, realmente la clasificación del Mundial de Pilotos es como si acabases primero, o sea, olvídate de Loeb, porque allí la prensa francesa, bueno, pues lo que trataban constantemente era de un poco de pincharle a él, cómo es que Loeb, o sea, siempre comparar Loeb y Ogier y Loeb, y sobre todo después de los problemas que tuvieron cuando estaban en la época de Citroën. Y bueno, la labor un poco nuestra ha sido pues tratar de decirle, olvídate de Loeb, en estos momentos si acaba segundo es como un primero, ¿no? Y el campeonato es muy largo, el Monte Carlo se olvida en 2 semanas, en 3 semanas estás haciendo el Rally de Suecia y en un año que pasa volando, lo importante es sumar puntos, no ganar a Loeb, ¿no? Y esa fue un poco la labor de... Vamos con los favoritos, porque sí. Este año Cañete y yo estábamos haciendo ahí la quiniela nuestra y aparte de Dani Sordo, que lo tenemos de súper favorito porque es de los nuestros además, ¿cómo ves el tema de pilotos? Bueno, Dani hizo un gran Monte Carlo, hacer un podio en esas condiciones, pero bueno, yo estaba convencido que Dani en esas condiciones y en un rally como Monte Carlo es un piloto que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Favoritos este año? Pues hombre, me gustaría pensar que los dos pilotos, o que los pilotos Citroën van a ser, porque está quitamos claro... a Loeb, porque le tenemos en 4, que nos las puede ganar las 4, pero le quitamos de ahí, ¿no? Yo creo que los pilotos Citroën son claros favoritos y luego me gustaría pensar también que los pilotos del equipo Volkswagen, tanto Ogier como la Duala, van a estar luchando por el campeonato, pero... Claro, esto lo digo, se entera mi equipo y me va a tirar de las orejas, ¿no? Porque ellos lo que quieren es, y yo también, es mucha prudencia, no sabemos exactamente, como he dicho antes, dónde vamos a estar. Y luego hay que ser prudente también porque por muchos test que haces, hasta que no llegan las condiciones del rally en sí, pues no se sabe. Y siempre hay algún problema mecánico que no sale en los test y que es un problema de juventud, ¿no? Nos gustaría pensar, y a mí personalmente me gustaría pensar, que ese problema mecánico va a llegar y va a llegar siendo no muy importante, pero seguro que en algún rally algo les pasa. De los Ford, de esas, porque es semi-equipo, ¿no? Semi-oficial, lo de Malcolm Wilson es una historia ahí que... ¿Qué opciones tienen? Bueno, es un equipo semi-oficial. Malcolm tiene una estructura que lleva en el Campeonato del Mundo mucho tiempo, corrido con ellos, con una gran experiencia. Y luego tiene 2 o 3 pilotos que son muy rápidos y que, sobre todo en condiciones de nieve y tierra, van a ir delante, ¿no? Sí, un gran rally el que hizo Novikov antes del accidente. Sí. Osberg también estuvo peleando ahí en las posiciones de cabeza. De todos modos, yo creo que de momento no aparecieron en el podio, no aparecieron entre los 5 primeros, ¿no? 5 primeros coches, 4 Citroën, en segunda posición el Volkswagen. ¿Realmente está preocupado Citroën y Volkswagen por Ford? ¿Es una preocupación real? Yo creo que hay que tenerles en cuenta. Osberg en Suecia, por ejemplo, es un piloto que puede ir muy rápido, ya lo fue el año pasado.
el coche es competitivo. Lo que ocurre es que, bueno, cuando no tienes el respaldo de una marca, en este caso son Ford, pero no es el equipo oficial, al final los presupuestos, cuando un equipo tiene presupuesto, quieras o no, siempre se acaba notando. ¿Se acaba notando en qué? Pues a la hora de rotar piezas, de poner piezas más nuevas, de cambiar suspensiones más frecuentemente, rótulas, bueno, son pequeños detalles que la vida de una pieza siempre en un equipo oficial, pues si dura 1000 kilómetros, a lo mejor a los 500 la has cambiado, y en un equipo privado pues siempre se apura más y tienes el riesgo de que se rompa algo. Y luego la evolución. La evolución, el dinero para evolucionar un coche es ilimitado. Entonces, el dinero para evolucionar... Es lo que le pasa a Cañete con lo suyo. Está claro que la evolución en un equipo privado es muy posible que el Ford a inicios de año pues, sea muy competitivo y sea competitivo, pero a lo largo del año es posible que vayan poco a poco perdiendo combate. Hablamos de pilotos de hoy y de vuestra época. Hablo de los 90 contra lo de hoy. Yo me acuerdo que tú venías de una escuela anterior, tú te fijabas mucho en otros pilotos. ¿Ha cambiado mucho esto del pilotaje? La gente que hoy está pilotando, Dani Sordo, Loeb, pilotan de otra manera. Tú pilotaste contra Loeb y le ganaste, por cierto. No, yo en algún tramo, en alguna carrera bueno, también, en algún rally. Recuerdo el último año en Citroën, pues el rally de Argentina en concreto, fue mi última victoria. Estaba el año que ganó el Mundial, Loeb, ese año. Yo creo que los pilotos no ha cambiado tanto la conducción. A ver, ha habido una temporada en que los coches llevaban mucha electrónica, todos los diferenciales eran activos, llevaban ayudas, se llevaba este tipo de diferenciales que hacía que la conducción fuese un poquito diferente. Estos coches ya no llevan diferenciales activos, llevan diferenciales mecánicos, y llevan un cambio secuencial manual. En la época esa de la electrónica era secuencial electrónico, entonces yo creo que ahora es volver un poquito para atrás. Estos coches, yo he tenido la ocasión de trabajar con el Polo y es más cercano a la época nuestra, que eran los últimos que yo llevé, el Sara, que era absolutamente todo electrónico, incluso yo llegué a tener ABS, tanto en tierra como en asfalto. Luego ya se prohibió todo aquello, ¿no? Pero aquellos momentos era el máximo de la electrónica y sensores por todos lados, ¿no? Los coches de ahora no son tan complicados, me refiero electrónicamente, y eso hace que sean un poquito más difíciles, más complicados a la hora de pilotarlos. ¿Y escuelas? ¿Tú crees que estos chicos se han fijado en vosotros? ¿Vosotros sois referentes para ellos o no? Yo creo que los coches y el pilotaje, cuando ves ahora pilotar, es muy similar. O sea, que prácticamente es lo mismo. Yo creo que sí, vamos. No, tienes las sensaciones. De todas esas épocas que has corrido durante ya muchos años, Carlos, ¿con qué época te quedas? ¿Con qué tipo de coche? Pues mira, yo creo que los coches más divertidos por potencia, por selectivos, es decir, serán coches que el piloto probablemente decía más. Cuando digo decía más, aportaba más. Un piloto bueno... Mira, estamos viendo imágenes de máquina. Un piloto bueno... Aguanta, ¿eh? Sí, esto es un Monte Carlo, seguro. Y subís y lance, ¿no? Mira, aquí hay una cosa que se ve que además probablemente no, el coche copia bastante peor de lo que copia a lo mejor hoy en día. ¿Eres tú? ¿Y Luis? Para derecha calenta corta, para fondo, izquierda acá se abre, derecha izquierda calenta no cortar, derecha izquierda calenta no cortar, para derecha calenta de tierra, para izquierda calenta corta, para derecha buena tercera de tierra, para uno corto, izquierda vamos a cortar de tierra mucho. All right, Titans, cat. ¿Colin? Me da la sensación que es Nicky Gris el que está cantando. Sí, puede que sea Colin, sí. Da más sensación de velocidad. Yo no sé si pasa lo mismo, ¿no? Yo creo, Ponseti, que es por lo que dice Carlos, ¿no? La forma en la que copia la carretera el coche, ¿no? No tiene nada que ver con la gran evolución de los últimos años, sobre todo, es en dos aspectos. No, Cancún. Suspensiones, se han evolucionado mucho las suspensiones, y luego el centro de gravedad del coche, es decir, los pesos del coche se ha trabajado para ponerlo lo más abajo, para poder ir lo más blando posible sin que el coche tenga sensación, sin que el coche tenga el cambio de masas tan
importante. Déjame que te meta en un lío. Venga, en 4 minutitos, en muy poco tiempo, resumimos los 4 días. Vamos día a día, ¿te parece? Venga. De este Monte Carlo 2013. Vamos primero a las imágenes de ese primer día. Era un día fácil, Cañete. Miércoles. Entre comillas, fácil, porque cuando se vio el panorama del Monte Carlo, todo el mundo dijo, madre mía, el tema de decisión de neumáticos y el tema de decisión de carrera. El primer día, que quizá la noticia para vosotros fue el scratch, claro, en el primer tramo. Sí, el scratch fue, como dije antes, una gran alegría para todo el equipo. Os podéis imaginar el salto que dio todo el mundo en la carpa donde estábamos viendo los tiempos. Luego, en el segundo tramo, Loeb ya hizo el scratch. Y quizá también la gran sorpresa eran 2 tramos que se repetían 2 veces, ¿no? El segundo tramo era el Bourset, que tenía bastante nieve, que es este que estamos viendo. Y aquí la segunda pasada Loeb hizo un tiempazo, ayudado un poquito por su posición de salida, que prácticamente sentenció el rally, ¿no? Como luego pudimos ver, porque él casi saca un minuto al siguiente, ¿no? En este tramo, bueno, me parece que fueron 50 segundos. Y esto básicamente marcó el rally ya, ¿no? A partir de ahí las diferencias nunca fueron muy grandes. Luego también es cierto que Ogier, al salir el segundo día y tercer día y cuarto día justo detrás de él, la posición de salida no fue tan importante como en este tramo del Bourset, ¿no? El primer día que ya se empezaron a consumir las ruedas con clavos. Sí. Había 20 ruedas y nosotros, por las condiciones de los tramos y también un poco por las previsiones meteorológicas, pues prácticamente sabíamos que había que hacer todo el rally y que prácticamente todo el rally iba a ser para ese tipo de neumáticos. Entonces hubo que economizar, hubo que utilizar a veces ruedas usadas en otros tramos, ruedas que no estaban en muy buenas condiciones, porque lo que ocurría es que había porciones de asfalto, sobre todo, por ejemplo, en este primer día, el tramo del Molinón estaba prácticamente seco, menos 4 kilómetros, era un tramo bastante largo, de 30 y pico kilómetros, y entonces lo que ocurre en esas condiciones es que el neumático de clavo, el neumático ancho de clavo, los clavos se pierden. Cogen tanta temperatura, se calienta y llegas al final de tramo sin clavos. Entonces esa rueda ya pues la tienes que desechar, ¿no? Nos vamos al segundo día, un segundo día que no sé muy bien cómo te levantabas. ¿En qué pensabas? Que si el primer día, que se suponía que más o menos era para ver cómo estaban las cosas, fue tan complicado, el segundo día daba miedito también. El segundo día había más nieve, se hacía además un tramo que también en la historia del Monte Carlo siempre ha sido de los tramos que más nieve tenía, que era Sant Bonnet-Lefroy. El nombre de Lefroy pues debe ser por el frío que hace y por la nieve que hay, y que es en concreto este tramo que estamos viendo, y había bastante nieve, estaba 100% nevado. Luego había 2 tramos, menos uno que tenía un poco menos, el otro también tenía casi el 80% de nieve, y bueno, pues el rally sabíamos, mira, este es un trompo, ahí se ve un trompo que hace Ogier, en concreto en Sant Bonnet-Lefroy, que le supuso como unos 7-8 segundos. Y bueno, fue un día que la elección de neumáticos, como he dicho antes, no fue muy complicada, porque las condiciones estaban tan claras de nieve que ahí realmente no es tan complicado la elección de neumáticos. Claro. Y luego hay otra cosa que he dicho, que quiero volver a insistir. Las condiciones más difíciles de Monte Carlo es cuando vas con el neumático seco, entre comillas, el slick que llamamos nosotros, que ya no es tan slick, pero es el neumático de condiciones normales, con un súper blando que hay, y tienes que ir por porciones o pasar por porciones de hielo, 4, 5, 6 kilómetros. Ahí es donde no quieres acelerar porque luego no puedes frenar. Eso sucedió efectivamente el año pasado, por ejemplo. Sí. Fue un rally seco, pero con muchas placas de hielo. Eso es lo más complicado, ¿no? Segunda jornada que acababa también con Loeb como líder, y dábamos paso pues ya a la tercera jornada, la jornada del viernes, donde de momento Dani Sordo perdía la tercera posición en favor de Novikov, el piloto de Ford, que fue francamente bien esta jornada. Novikov sí, fue un poco quizá la sorpresa del segundo día. Los Ford, en los tramos que más nieve había, era donde mejor se defendían. Este es un trompo de Dani, además un 360 que no pierde mucho. Eso es el tercer día en el tramo de Saint-Jean-Royan, también fue un tramo que se hacía solo ese tramo, 100% prácticamente de nieve, menos 7-8 kilómetros que había al inicio. Y luego se hacían 2 tramos que era Saint-Nazaire-le-Désert y Sisteron.
San Nasser había más nieve de lo que habitualmente suele haber, y en el Sisterón estaba como ha estado muchas veces, ¿no? Con los 4 o 5 kilómetros de hielo en el centro y el resto en el medio del tramo y el resto con asfalto normal, ¿no? La elección del primer tramo fue clara, era nieve 100%, o sea, eran clavos, y luego la del segundo y tercer tramo había un poco de dudas y al final decidimos ir con 4 neumáticos de clavos en el coche y 2 slick en el maletero para ponerlos para el Sisterón. Entonces esto hace que el coche no vaya muy bien, pero es lo más rápido, porque al final cruzas los neumáticos y llevas un slick delante en el lado izquierdo, un slick detrás en el lado derecho, uno de clavos delante en el lado derecho y uno de clavos traseros en el lado izquierdo. Entonces los llevas cruzados y esa es la combinación más rápida, con 2 neumáticos de clavos y 2 slicks. Y nos vamos al último día, con el Turiní, con la nieve, con la gente, con la nieve extra que tira la gente, con la noche. El Turiní, la gran incógnita de este día es que las previsiones de tiempo es que iba a llover y la duda era dónde se iba a colocar la cota de la nieve. Es decir, Col de Turiní, que además es un tramo que siempre ocurren cosas, no tenía nieve, la carretera el día anterior, el viernes, no tenía nieve, la información la teníamos ya, pero sabíamos que el tiempo iba a ir a peor. Por eso nosotros, por ejemplo, salvamos para el último día 8 neumáticos muy buenos de clavos, 4 nuevos, éramos los que más neumáticos de clavos teníamos para el último día, pensando en que iba a haber mucha nieve. Teníamos más neumáticos que Citroën, nos había costado algún segundo, pero pensábamos y las previsiones que teníamos es que el Turiní y Loda, que son los 2 tramos que se hacían, iban a tener más nieve. Luego lo que pasó es que la cota de nieve al principio pues fue baja, porque el Turiní nevó durante unas horas prácticamente desde la salida, pero lo que ocurrió es que luego se puso a llover y entonces se organizó esa especie de pasta, ese slash, que lo hace tremendamente difícil, muy complicado de conducir en esas condiciones y que los pilotos dijeron que eran de las condiciones más difíciles que habían encontrado y de hecho pues vimos el accidente de Latvala, el de Novikov y el de Janine. Sí, acabamos de ver el de Novikov y efectivamente hubo varias bajas y bueno, de las que se beneficiaron los pilotos. Este es el slash, este que estamos diciendo, que prácticamente es que no tienes grip, ¿no? Y aquí es las zonas que esto es peor todavía, cuando están las 2 roderas estas que ves en el centro, tienes que mantener, ¿ves? En cuanto que se ha salido de la rodera, accidente. Se te vas. Fíjate, ¿no? Entonces, al murete. Hay que mantener el coche en las dos ruedas, hay que mantener el coche en las 2 roderas y tratar de no salirte de ellas, porque la pasta suelta que hay, el slash que llamamos nosotros que hay fuera de las roderas, es tremendamente peligroso y complicado. De hecho, el accidente de las balas también fue por eso, ¿no? Al final así terminaba el rally, Santi. Sí, primero Loeb, como será previsible. Segundo, Ogier, virtual líder del Mundial, si teniendo en cuenta que Loeb no va a correr demasiadas carreras. Dani Sordo, excelente. Tercero, salvando todas las circunstancias. Su compañero de equipo, por ejemplo, y como hemos citado, Latvala, Novikov, se quedaron ahí en el Turiní, en esa zona tan preocupante. Y pienso que Dani Sordo, desde nuestro punto de vista, muy bien, francamente bien. Es un rally buenísimo y yo, estaba convencido que Dani, antes de Montecarlo, era uno de los pilotos a tener en cuenta para la carrera. Es un piloto además muy seguro, no suele cometer errores y es un piloto que además ya tiene mucha experiencia. Este año está en un Citroën, es una garantía y yo creo que Dani este año puede luchar por el Mundial. Le escuchamos a Dani Sordo. Sí, era Dani Sordo hablando después de la carrera. Dani, ¿opciones este año es piloto a ganar el Mundial? Yo creo que está dentro de los posibles candidatos, conjuntamente con Ogier, con Hirvonen, Latvala, Dani. Para mí son los 4 pilotos que tienen más posibilidades de ganar el Mundial este año. Pues estaremos muy pendientes de Dani Sordo, que afortunadamente también, en principio, había dudas si iba a ir o no a Suecia y que va a estar en Suecia. O sea que sí, parece que Citroën está apostando todavía más por él. Yo creo que la opción de Dani de Citroën, está claro que Loeb va a hacer 4 rallies, pero para mí es más opción Dani que Hirvonen, quizá al final del campeonato. Si os parece, le escuchamos a Dani, terminado precisamente el Rally de Montecarlo, que se acercó y hizo una valoración un poco de las sensaciones que había tenido en este rally y de cómo se había quedado después de la carrera.
Bueno, la verdad es que estoy contento, ¿no? Después de un fin de semana muy difícil, hemos podido terminar en tercera posición. Y bueno, creo que era un rally que era más de nieve que de asfalto y bueno, creo que hay que estar contentos de empezar el año con un tercer puesto. Y ese era Dani Sordo. La verdad que todas las esperanzas españolas están puestas ahí, en un rally que, bueno, pues supo gestionar absolutamente todo, ¿no? Hemos visto algunos accidentes y sobre todo un rally, por lo que te he escuchado, Carlos, donde había que saber conducir, pero sobre todo había que saber elegir, ¿no? Elegir neumáticos. Sí, sí. A mí, en concreto, me dio rabia el accidente de Latvala, ¿no? Porque se chocó en la tercera curva del tramo. Nosotros le habíamos dicho, sabíamos las condiciones, porque teníamos además gente en el tramo. Sabíamos que eran condiciones, después de caer la lluvia, que se había puesto una pasta infernal. Entonces yo además le dije, tómatelo con calma, no, el quinto puesto en el que vas es fantástico para empezar el año, es fundamental empezar el año con un resultado. Si no terminas el rally, el primer rally de la temporada, no terminas el rally, luego es una losa, ya la presión que te metes en el segundo rally del Mundial, y trabajamos bastante y luego pues de repente fue en la tercera curva. Yo creo que un piloto, cuando sale en un tramo tan complicado como estaba el Turini, al principio tienes que pasar al menos un kilómetro, un par de kilómetros, viendo un poco las condiciones que te transmite el coche, cómo está verdaderamente el piso, cuánto patina. No puedes salir, como salió Eli en la tercera curva del tramo, pues es que aparte se dio un golpe muy fuerte. O sea que salían todos. Vaya, te hizo muchísimo caso por lo que estás diciendo. Cuando vimos las imágenes, cuando he visto, ¿le convenciste? Sí, cuando he visto las imágenes, porque a mí luego me contó una batalla, no, que es Novikov, las huellas de Novikov, es que... Y bueno, cuando he visto las imágenes es que realmente es que entra absolutamente fuera de control, ya se ve... Pasado totalmente. Sí. Bueno, venga, volvemos al Monte Carlo. Ya sabes que a mí me gusta tirar del baúl de los recuerdos. Sí, te encanta, la verdad. Y he tirado de las imágenes... He pillado 3 coches. A ver con cuál te divertías más, ¿eh? Te he pillado un poquito de Subaru, un poquito de Ford y un poquito de Toyota. En Monte Carlo. ¿Qué Toyota? ¿Corolla o el Corolla? O el Celica? No, el Celica, que me das en el nodo, ¿no? Que salíamos tú y yo, que parecíamos 2 niños, vaya, con pantalón corto y piruleta. Y entonces he tirado ya un poco, ya cuando íbamos un poco más vestidos. Y también he cogido algo de Citroën. ¿Tú sigues siendo un niño? Sí. Vamos a tener aquí ahora la tirada entre los 3 de piedra que no veas. Venga, Subaru, ¿qué tal para un Monte Carlo? Pues hombre, fue un rally que lo ganamos, con lo cual bien, ¿no? 95 además. Este fue un rally que también hubo bastante nieve en algunos sitios y bueno, hubo un rally que también hubo que hacer en condiciones, algunos tramos, las condiciones que hablábamos antes, ¿no? El slick, en tramos de nieve, y este es el Corolla que... En el 98 también ganasteis. Sí, no ganasteis todos, pero en el 98 lo ganaste. En el 98 lo ganamos, que era el primer rally de mi vuelta a Toyota. Sí. Además lo ganamos en un tramo en concreto que fue... Col de Garcinets, me parece que se llamaba, no lo recuerdo muy bien. Sí. Y había cantidad de nieve, 100% nieve, y decidimos en el último momento poner los neumáticos. En aquella época dejaban poner, teníamos 3 tipos de neumático de nieve, pusimos el más estrecho de todos. McKinnon optó por uno un poco más ancho, se salió, porque estaba para el estrecho, y en ese tramo me parece que le sacamos 1 minuto y pico al siguiente y sentenciamos el rally, ¿no? ¿Y el Ford? Y el Ford... Bueno, hay 2 Ford, porque tenemos el Escort y el Focus. Bueno, este es el Focus, ¿no? No recuerdo muy bien el año del Focus, la verdad, me parece que acabamos segundos. Creo que tenemos 3 primeros, 4 segundos y 3 terceros en el Monte Carlo, una cosa así. ¿Y con el Citroën qué tal? Porque con el Citroën, pues el primer año con el Citroën quedamos terceros, tuvimos un problema en un buje de freno, que si no creo que hubiésemos acabado segundos detrás de Loeb, y al final fue un triplete de Citroën. Fue primero Loeb, segundo McRae, tercero nosotros. Este problema de los neumáticos restringidos, 20 juegos nada más, no lo teníais antes, supongo, ¿no? No. Hay un dato muy gracioso que quiero que cuentes, ¿no? No, yo creo que en el Toyota el primer año creo que llevaba 3.000 neumáticos para el equipo, una cosa así. Era no para mí, para todo el equipo, era una locura. Había como 15 posibilidades de neumáticos. O sea, el problema era escoger el correcto. Con 15 posibilidades decía, bueno, ¿y ahora cuál escojo? Sí, era una locura. Yo creo que tiene cierta lógica el que haya un poco de restricción, porque aquellos tiempos son el pasado, ¿no?
Y Pero este era muy es un divertido neumático, sí, verte era a ti a divertido. Moya con los Mets diciendo, no, Sí. este sí, esto no, lo cortas un poco. Tú eras muy de cortar. ¿Me lo cortas un poquito por aquí? Pues mira, el otro día si hubiese podido cortar en el Turiní, Sí. lo Habrías cortado. lo hubiesen agradecido mucho porque el ser el neumático tan ancho en las condiciones estas de slash, de la nieve, de la pasta fundiéndose, hubiese sido mucho más seguro el ir con el neumático mucho más abierto que de lo que iba. 2013 es un año especial, pero porque hay un capítulo ahí, yo tengo que engañar de alguna manera a Sainz y a Moya. Estos chicos están de cumpleaños en el 2013. Entonces hay una historia... ¿Cumpleaños de qué? De cumpleaños de correr con esto de los Ah. coches. Y entonces hay una historia muy divertida y es que nosotros creíamos que podrías correr este año la Acrópolis. Luis Moya y tú, animaros y estar en el Acrópolis. ¿No? ¿No os veis A sentados ver. ahí pilotando un poquito? A ver, esto viene de una historia de Pipo López en Sí. el AS, que es muy... Otro de los nuestros. Otro de los nuestros, está por ahí. En el Rally Legend, Tenemos toda la misma inyección, nos han puesto, ¿no? cuando probando el polo... ¿No querías ser Célica? Mira. Ahí está Célica, sí. Bueno, esto sí que son imágenes históricas. Yo creo que ese es de la Acrópolis, del primer Pues sí, del del primer 90. Acrópolis que Claro, ganamos. ya te he dicho yo que he tirado del baúl, que tengo ahí el baúl lleno de cosas. Sí, sí. Bueno, y entonces pues fue un comentario típico que nos gustaría, como han hecho otros pilotos, en concreto finlandeses, que cuando cumplen los 50 siempre quieren hacer un rally mundial. Y en concreto, pues hablando con Luis, pues dijimos estaría bien hacer el primer rally que ganamos, que fue la Acrópolis, pero ni es prioritario, ni está en la lista de prioridades del equipo, ni se ha vuelto a hablar, ni nada. Pero estaría divertido, hasta ¿no? que llegue la fecha, ¿no? No es prioritario hasta que llegue la fecha. Además sería pues para pasarlo bien, para única y exclusivamente pasar un rato agradable y recordar viejos tiempos. Te recuerdo que nada más. Loed ha salido a pasarlo bien en Monte Carlo y se ha llevado el rally. A ver si te van a tener que parar. Te van a Pero dar el equipo. Loeb se retiró o se va a retirar este año. Yo me retiré en el La 2004. situación sería divertida, ¿no? Carlos hace 9 años. gana- ¿Ahora aceptarías órdenes de equipo si tuvieras que correr un rally como Grecia? Yo te recuerdo en De Grecia... ninguna manera. Claro, claro. Yo te recuerdo en Grecia como que de pronto el coche se medio paró, pero estaba McRae a punto de cortarse las venas. ¿Te acuerdas que le debíamos una al bueno de Collins? Esa en esa imagen guerra? tenemos ganas de verla, ¿no? El equipo Volkswagen parando a Carlos para que Claro, Ogier ¿eh? pueda ganar el rally. Alguien invita a Ángel del y no le Tramo. rompa el Pero esto campeonato. estáis escribiendo un cómic, ¿no? No. A veces soñamos, ¿no? Claro, nosotros Exacto. te tiramos la piedra, pero bueno. No, sí. Oye, Yo creo que es una historia simpática, pero que, ya te digo, ni está previsto, ni está en el guión, ni es una prioridad, ni nada. Si surge, surgirá, si es que surge algún día, y si no, pues no. Haremos el de históricos, como el año pasado en Madrid. eso que no nos lo fue pasamos mal a bien. Luis y Sí, a ti, sí, terminaste, sí. Siempre es ganaste. una Además, Cañete, tú estabas Pelearemos Sí, yo me dejé ganar. Pelearemos con Santi este año. Bueno. Ahí lo tiene mucho más fácil. ¿eh? Déjale ruedas, porque este va fatado de ruedas, hazme caso. En fin, bueno, pues vamos a ir terminando esta primera parte, porque a partir de ahora enganchamos con el resumen largo comentado con Luis Moya, Santi, de todo lo que ha sido este rally de Montecarlo, este 2013, y luego hay postre. Y el postre os lo cuento luego, pero luego hay postre. Carlos, muchas gracias. Mucha suerte. ¿Vas a ir a más rallies este año? ¿Te vamos a ver en más rallies? Sí. Alguno iré, alguno más iré, sí. En concreto, vale. Suecia voy a ir, los primeros voy a tratar de ir y de echar una mano a lo que pueda. Vale. ¿Y del Dakar vas a ir? ¿Sí? ¿Vas a seguir intentando? No o lo sé, es muy pronto el todavía. el buggy no nos ha salido como queríamos. No, sabíamos que no habíamos hecho test y el Dakar sin test pues es como tirarte una piscina vacía casi, ¿no? Pero era un proyecto y es un proyecto a 3 años que se tiene que confirmar todos los planes que tiene Nasser y el equipo Qatar Red Bull y bueno, lo que sí está claro es que este año pues había que ir en estas condiciones, pero si se decide volver o se hacen test seriamente y se prueba el coche como Dios manda, o desde luego a mí no me apetece volver otra vez en las mismas condiciones que este año, ¿no? Claro. También es cierto que para ir al Dakar, pues a mí el hecho de que sea un coche sin marca, que sea un buggy, que no sea un Mini, que no sea un Toyota, pues me permite seguir teniendo la relación de colaboración que tengo con el equipo Volkswagen. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias de a verdad, de vosotros. corazón por estar aquí. Nosotros lo medio dejamos, ¿eh? Ahora mismo seguimos con Luis Moya, con todo el resumen y luego Santi, postre. Vamos a ver lo que tienes preparado. Postre, ya verás.
tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos Mundial de Rallys 2013, Montecarlo. Luis Moya, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Ponseti, buenas tardes. 20 años después y aquí estamos. Si antes éramos jóvenes y prometedores, ahora solo prometo. Es tu caso, no me incluyas en el mío. Estamos de vuelta en el Mundial de Rallys. Ha pasado mucho tiempo, pero parece que cuando el Mundial vuelve a tomar un color distinto, ¿no? Como que esto empieza a regresar hacia donde lo había dejado en los últimos años, que quizá había bajado un poco de nivel. Bueno, pues aquí estamos de nuevo y en un rally de Montecarlo espectacular, Luis. Un año que empieza con grandes incógnitas, ¿no? Sabemos que se va Sebastián Loeb, que va a correr 4 carreras este año, Montecarlo, Suecia, creo que Argentina y Francia. Sí. Y pues, se presenta muy abierto, es el gran dominador de la especialidad en los últimos 9 años, ganó todos los campeonatos, Citroën, un equipo tremendamente competitivo, y tenemos Volkswagen, que entra como equipo nuevo, y pues como no, a Dani Sordo, ¿no? Que esperemos todos que este año por fin gane una carrera. Montecarlo, que es, y quizá muchos de nuestros espectadores lo sepan, el rally con mejor cobertura mediática y el más popular. No sé si es el mejor o no, pero sí que es el que tiene más nombre. Creo que es difícil. Definitivamente el rally más prestigioso del Campeonato del Mundo. Loeb, del que hablábamos, uno de los favoritos para esta carrera en concreto. I'm happy to be here, but for sure it's no big pressure, no real goal, just having fun. Dice que está muy contento de estar aquí, que no tiene ninguna presión, que solo quiere disfrutar. La opción que decías, Volkswagen con el Polo. Estas son imágenes que se tomaron antes de Navidades, cuando estábamos en la presentación allí. Este es Josh Capito, el jefe de equipo de Volkswagen. Y los neumáticos que una vez más en Montecarlo son clave. Y aquí se ha dado una particularidad este año, y es que están muy limitados por los neumáticos, tienen solo 20 neumáticos de clavos y son los únicos que han usado. Ahora vemos en las imágenes, estamos viendo a Mats Osberg y a su padre, que curiosamente le hace de Ubrier, aparte de sponsor principal, le hace de Ubrier. Los Ubrier son los que van delante y le marcan las notas. Es algo con lo que yo no haría jamás, no llevar a tu padre delante, porque es una grandísima responsabilidad y si pasa algo te llevas un susto. El calendario de este año con todas las pruebas, Montecarlo, Suecia, México, muchos de ellos los conocemos, hemos estado ahí. Empezamos en Montecarlo 2013 y la verdad con muchísima nieve, muchísimo frío. Un Montecarlo de los clásicos, de los que nos gustaban a nosotros en toda la vida, ¿no? De los de toda la vida, y además Ponseti se da la casualidad, bueno, por la circunstancia, de que el Rally de Montecarlo ha vuelto, con permiso de la Federación Internacional de Automovilismo, a hacer un rally un poco como en los tiempos clásicos, ¿no? Se volvía al norte a Valence, míticos tramos como el Burcet, el Mulinón, tramos clásicos, ¿no? De hecho, el Mulinón era el primero del rally. Hablamos de las marcas, yo recuerdo finales de los 90 hablábamos de 7 y 8 marcas en un Montecarlo. Aquí estamos hablando de 2,5, diría, de 3, si tú me apuras, porque realmente está Volkswagen, Citroën y el proyecto de Ford con Malcolm Wilson. Sí, que ha dejado de ser, digamos que es un equipo semioficial, ¿no? Ha dejado de ser marca, la marca Ford no está detrás, bien detrás, ¿no? Pero si algún apoyo tiene, lo que lo hacen es con esos 3 pilotos que tienen ahora, ¿no? Mats Osberg y Novikov. Este es el equipo a batir, el que está preparando Carlos, que sé que tú le has ayudado también. ¿Volkswagen va a ser el equipo a batir este año o no? ¿O Citroën va a seguir siendo el equipo? Lo de que no deberíamos, y digo deberíamos porque a mí me han nombrado embajador de la marca y estaré en algunas carreras este año, no deberíamos pecar de presuntuosos. Aquí lo explica ahora Josh Capito, ¿no? In a sports where really successful established manufacturers are in, and so we get the time. Ellos vienen, es un equipo que entran para ganar, pero tenemos que ser, decía, no podemos ser presuntuosos, porque hace 9 años que gana de forma consecutiva Citroën. No se puede pensar que en un coche nuevo y partiendo de cero vayas a ganar el campeonato este año. No tengo ninguna duda, al estar en el coche con Carlos, no tengo ninguna duda de que el coche va a ser competitivo, pero de ahí a decir que vas a ganar es muy precipitado, ¿no? Estoy convencido de que los resultados vendrán y de hecho lo que nos dio este rally una segunda posición de Sebastián Ogier, que contando con Sebastián Loeb no va a seguir el campeonato entero, por lo tanto el líder del campeonato, entre comillas, digamos que ahora mismo es Sebastián Ogier. Bueno, primer tramo, Sebastián Ogier, que dicen que es del mismo palo que Loeb, o sea que va a ser un tipo muy bueno en esto de los rallies. Y aún encima se llama igual, Sebastián, ¿no? O sea, cambiamos Sebastián por Sebastián. Un piloto extraordinario en Citroën, un piloto con mucho carácter, le costaba mucho asumir las órdenes de equipo, pero es un piloto que tiene un talento fuera de lo normal, ¿no? Lo que hizo llegando a Japón por primera vez en su vida y ganar, lo que hizo en Nueva Zelanda casi ganar de primera vez. Bueno, y aquí el primer scratch en el primer tramo del Montecarlo. El primer scratch que siempre
y lo digo e insistiremos de esto a lo largo de todo el año, ¿no? Este rally y Suecia nos sirven como referencia. Son rallies atípicos. No se va nunca con el neumático adecuado, las condiciones son complicadas. Cuando vayamos a México, y en México la altitud también puede variar un poquito, pero en principio México será el rally donde veamos de verdad el potencial del Volkswagen comparado contra el Ford o contra el Citroën. Montecarlo, lo hemos dicho toda la vida, es un rally en donde el talento del piloto es clave también. Fundamental, es muy difícil conducir en estas situaciones porque se va muy despacio, lo veréis en las imágenes, ¿no? Pese a que muchas veces van con ruedas de clavos, ahora están limitados, no se puede llevar la estrechita que llevábamos nosotros antiguamente, por lo tanto van con una rueda ancha de clavos, y esa rueda ancha sí tiene algo de grip, pero no mucho, no hay más que ver las imágenes hasta dónde te vas, ¿no? Y eso es con clavos, así que imaginaros lo que podría ser si en ese caso fuese con un neumático de asfalto seco, ¿no? Vemos ahí esta medio salida en repetida, un detalle importante para todos los que nos estáis viendo. En la época Sainz-Moya en Montecarlo, para 3 equipos de 3 coches, llevabais una media de 3.000 ruedas. Pirelli llevó entonces 3.000 neumáticos cuando corríamos Carlos Cancunen y Björn Valdegar. Corríamos nosotros a principios de los 90. Y ahora se llevan 20. 20 de clavos, 30 de asfalto seco. Bueno, de seco, alguna más, ¿no? Pero están limitados y hay en rallies, hay que para todo el mundo, que solo hay un neumático para todos. Es decir, que llevan todos el mismo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que gasten poco. Los neumáticos son muy caros y hay que intentar ahorrar. Vemos aquí la referencia en el primer tramo y cómo Ogier gana, bate a Sebastián Loeb y le vamos a escuchar lo que decía. Stay calm, it's just the first stage, 460 km to go. Yeah, it's nothing. Dice que tranquilidad, que es nada, que es un primer tramo, que queda muchísimo rally y en un Montecarlo es verdad. Boursen-Saint Martial, uno de los clásicos que tú decías, de los bonitos. Un gran tramo, antiguamente tenía 40 y pico kilómetros, hay varias variantes de este tramo, ¿no? Hay un plató en la parte de arriba que se llegaba a alcanzar más de 200 kilómetros por hora, unas zonas muy rápidas, complicadísimo, Un rally, bueno, no hay más que ver las imágenes, ¿no? En estas condiciones es muy difícil, porque además, aunque hay unos ouvriers, personas que reconocen el terreno antes que tú y te lo marcan en las notas, ¿no? Pero hay veces que cuando la nieve no es constante, pues es difícil de decir. A lo mejor además cuando pasan ellos la temperatura ha cambiado, se puede derretir. No es muy fácil, la experiencia es fundamental en un rally como estos, ¿no? Veíamos a Loeb, un hombre con un talento increíble, impresionante. Siempre ha habido una gran discusión, un discurso muy curioso en el mundo de los rallies. Escuchamos primero a Josh Capito. With a new car, new team, and I think it gives us a lot of confidence. Coche nuevo. Confidence that everybody has done a good job over winter preparing the cars. Mucha confianza porque sabe que han hecho un buen trabajo. Trouble-free, no problems with the cars. The stage win is nice to have, but you can't buy anything from that. So dice que sí, no tuvieron problemas. Bueno, el mismo discurso que le escuchábamos a Sebastián ayer. Mira, Carlos. Until you don't have a proper dry stage or something like that, a lot at the moment it's in the tire choice, a lot is in the drivers. When the conditions are so difficult, it's difficult to know exactly where we are, but for sure the car is good and the driver is good. Vemos que el mensaje del equipo es claro, ¿no? Prudencia en las declaraciones de todos, ¿no? Sebastián Ogier, Josh Capito, Carlos Sainz. Que la situación es la que es, que esto está comenzando y que Montecarlo es un rally muy complicado. Veíamos y vemos el coche de Citroën de Loeb, la discusión a la que siempre hemos creado polémica. Loeb en los 90 con los McKinnon, Cancunen, McRae, Barnes, Sainz, Oriol. ¿Habría brillado tanto como en estos años de mayor soledad o no? Es difícil, Ponsetti, de decir, porque es difícil comparar épocas diferentes. Yo lo único que me tengo que basar en los datos que conozco y que se pueden decir, que se pueden medir, ¿no? Cuando Carlos corría con el mismo coche que Sebastián Loeb, en el mismo equipo, en el rally más difícil del mundo, que es Finlandia, Carlos con el mismo coche siempre fue delante de Sebastián Loeb, los 2 años que fueron allí, ¿no? Carlos con más de 40 años le ganó 2 rallies a Sebastián Loeb, por lo tanto es batible. ¿Que antes hubiera sido más complicado? Yo creo que sí, pero no me atrevería tampoco a afirmarlo con rotundidad, porque ya insisto, no se pueden comparar pilotos de épocas diferentes. Bueno, Dani Sordo es nuestra gran esperanza y la ilusión que tenemos puesta en él y en Del Barrio, y yo creo que puede hacer un gran papel este año, incluso aspirar a todo. Él ha sido muy clarito, lo ha dicho muy claro. Dice, si no gano este año me retiro.
Espero que no lo haga. Yo seguro que no se va a retirar porque estoy convencido que va a ganar. También. Siempre lo hemos defendido, lo sigo defendiendo, lo creo que es un gran piloto, aparte es una buena persona y creo que tiene el talento y la capacidad de ganar, ¿no? Es muy importante para él y muy importante para España y para Canal Plus también, ¿sabes? Esto tiene mucho más tirón para los rallies. Es importantísimo que Dani, que el público español pueda seguir a un líder. Los líderes son los que ganan, no como él, que ha hecho creo que son 19 segundos puestos, ¿no? Yo creo que ya le toca y además tiene, para mí, honestamente, yo lo veo más como número 1 en Citroën que a Mico Irbone, ¿eh? Pese a que le han dicho a Irbone que iba a ser el número 1, veo más a Dani con esa capacidad. Yo también, y la tengo clara, y estaremos muy pendientes de Dani Sordo. Lo que decíamos, ese equipo semioficial, ¿no? Ford. Sí, Ford corren, bueno, con la sponsorización de Qatar, Mats Osberg, más curioso el nombre, Mats en inglés es loco, ¿no? Y es un poquito alocado, también es un chaval que tiene 25 años, joven, mucho talento, pero debutar en este rally con el peso encima que lleva el ser el piloto número 1 de Ford y la primera vez que corre es Montecarlo, pues él ya lo decía en la entrevista que se le hacía antes, decía él que hubiera preferido debutar en otro rally, ¿no? No es el ideal para empezar, pero es lo que le ha tocado y ahora va a un rally donde sin embargo sí se encuentra muy cómodo y suerte. Le veremos luego, con problemas, con todo, pero también veremos Ford. Y como decíamos, muy pendientes de Sebastián Ogier, de la Batla, que son el equipo Volkswagen y del que vosotros también nos contaréis cosas porque vais a seguir trabajando con el equipo durante toda la temporada, tanto Carlos Sainz como tú. Seguiremos haciendo cosas él con su labor de asesor y yo como embajador, en concreto embajador de la prensa latina. Mi debut será en Suecia y luego iré a México, Argentina y algún otro rally más, ¿no? Y estaremos ahí viendo lo que hay y además decir que Volkswagen empezará con un tercer coche con Andreas Mikkelsen, un piloto joven que tiene mucho talento también y ganador del IRC, lo que es ahora el Campeonato de Europa el año pasado, y él empezará en el Rally de Portugal. Espectaculares las imágenes desde las cámaras de a bordo en esta primera prueba en este Montecarlo 2013. Ya veréis que la nieve al final y el hielo jugó muchas malas pasadas y sobre todo hacia los tramos finales del rally, pues más de uno le costó la carrera precisamente, ¿no? Pero vamos a la carrera puro y duro, ¿no? Los primeros días. El primer día, Loeb marcando buenos tiempos, Volkswagen estando muy cerca, Dani Sordo estando en la pelea y eso que de pronto había tiempos, situaciones que solo pasan en el monte, que a alguien le caen 20 segundos o 30 segundos y no sabe ni por qué le han caído. Aquí en los primeros tramos, ¿no? En el segundo tramo le cayeron ya 50 y pico segundos, ahí Sebastián Loeb cogió una diferencia grande. Bien es cierto que el objetivo de Sebastián Ogier este rally no es ganarle a Sebastián Loeb, no era ganarle a Sebastián Loeb, ¿no? El objetivo es llevar los coches al final y sobre todo un equipo nuevo como es Volkswagen demostrar que el coche es robusto, ¿no? Esto se ha demostrado, pero ganarle a Loeb aquí no es fácil y sobre todo la táctica tiene que ser de cara a final de temporada, ¿no? Hay que sumar puntos en todas las carreras, jugársela aquí hubiera sido complicado. Vemos ahí la clasificación general con Loeb, Ogier, Irbonen, Sordo. Y la parte de atrás, ahí estaban los Ford, también el Citroën de Bouffier. Bueno, pues era esa primera parte. El primer día eran 4 tramitos, la verdad es que se repetía. Es el famoso bucle que ahora se ha puesto de moda en los rallies. Y con estas imágenes tan preciosas y tan espectaculares, terminamos una jornada que simplemente nos situaba. Sí, además, bueno, había una cosa curiosa, ¿no? En el tramo del Molinón, al final del tramo hay un cruce, ya después del tramo, en la general, hay un restaurante que se llama La Remise. El propietario es gran aficionado a los rallies de toda la vida y lo que hace es estar con un plato y una tarta de manzana, por cierto, exquisita, y cada vez que pasa un piloto del rally, todos los que pasen, él tiene tartas de manzana allí para dar y tomar, y te las da cuando terminas el tramo y la verdad que se agradece, porque después de 36 kilómetros de tramo tienes un poquito de bajón de azúcar y entra bien. Bueno, nos vamos a la segunda jornada. Aquí empieza el rally de verdad, ¿no? El primer día quizá te mides, ¿no? Enseñas un poquito la patita, pero no terminas de ir con todo. Y este segundo día se planteaba muy difícil. Muy complicado, con una ventaja ya cómoda, por parte de Sebastián Loeb. El primer día hubo un tramo, él salía delante de todo, la carretera se fue ensuciando, le sacó mucho en un tramo, tal vez demasiado, no creo que fuese debido a que se ensuciase tanto la carretera, sino más a lo mejor a la prudencia de los pilotos que venían detrás, ¿no? Volvemos a decir, Sebastián Loeb no corre el campeonato del mundo, por lo tanto puede arriesgar lo que quiera, ¿no? Los demás pilotos tienen que pensar. Eso te iba a preguntar, ¿tiene por parte de Citroën algún tipo de presión, algo, nada? Cero. Que haga lo que le da la gana. Corre por lo que hace, lo que sabe hacer y que lo hace muy bien, que es ganar rallies, ¿no? Él corrió este rally, lo dijo al principio, dice que está aquí para disfrutar y eso es lo que ha hecho, ¿no? Y la apuesta de esos 4 rallies por parte de Loeb, por parte de Citroën, es para asegurar
publicidad, para asegurar imagen, para asegurar... Yo creo que es lo que ha pedido Loeb. Yo creo que Loeb en Citroën les dijo 4 y dice dijeron lo que pues quiere, lo que tú quieras. y lo que quiere lo hace, ¿no? Arrancaba este segundo día. Ya veis que en un principio, las carreteras están más limpias de nieve, pero esto era un espejismo realmente, Luis. Y eso depende de la cara de la montaña donde estés, ¿no? Vemos que esta es la cara soleada, la hora del día influye mucho la temperatura, y en esta parte pues se ve que no hay mucho, pero la que entras dentro de los bosques, entras dentro, y además puede darse la circunstancia de que estés haciendo un tramo que a lo mejor esté seco, con placas, lo veis en la zona más cubierta, como ya se ve que está más sucio, ¿no? Más sucio de nieve, pasta. Muy difícil de ver en estas condiciones. Esto es, ¿no? Ojo resbala, ojo patina, ¿qué era este? Depende, hay muchas veces que el hielo, sobre todo en el Turini, hay un hielo que le llaman black ice, en inglés hielo negro, ¿no? Sí. Que no se define, no se ve muy bien, ¿no? Ahí se puede apreciar en esa curva, como el coche va con neumáticos de clavos, por eso deslizaba un poquito más de lo normal de atrás, ¿no? Muy complicado de marcar en las notas, muy complicado. Cuando está todo blanco, todo negro, sencillo, porque ya sabes lo que hay que hacer, incluso para el Ubrier, pero cuando está cambiante así es muy difícil. El día avanzaba y como podéis ver, la nieve también de nuevo apareció. Mientras Loeb seguía controlando la cabeza de carrera, por detrás apretaba a Ogier, me imagino también con órdenes por parte de Volkswagen de ojo, porque lo importante también es terminar, ¿no? Sobre todo de cara al campeonato, pensar que Ogier es el piloto que lidera el campeonato del mundo, entre comillas, porque Sebastián Loeb no participa en el campeonato. Claro, bueno, pero tiene a Dani Sordo muy cerquita ahí atrás. Eso seguro, y además Dani yo creo que lo decía antes y lo vuelvo a repetir, lo veo más rival que Mikko Hirvonen, lo veo más peligroso. Bueno, pues estamos siguiendo los tiempos, ese tramo número 9 en este día 2. Veis el tiempo de Loeb, que ha marcado 14:27.7. El tramo 5, perdón, que creo que he cambiado el número del tramo. Y muy buen tiempo de nuevo para Ogier, que es capaz de darle otro zarpazo a Loeb. Esto es una referencia de futuro, aunque, insisto, como muy bien apuntas, Luis, este no es un rally para tomar referencias, pero sí que se ve que Ogier corriendo puede con el Citroën. Sin duda, ya lo sabemos, porque cuando corría en el mismo equipo con Sebastián Loeb le ganaba, ¿no? Estas son imágenes de Evgeny Novikov, Ilka Maynor, una copiloto que corría con Manfred Stoll hace muchos años, una chica muy menudita. Eso les gusta a los pilotos, llevar copilotos pequeñitos porque pesan poco. Ahí la veis, ahí cae a Evgeny. Piloto con un gran talento. De momento le falta un poquito de estabilidad, ¿no? Apuntaba mucho cuando empezó y bueno, esperemos que en algún momento la fogosidad de la juventud se calme un poquito y no cometa errores que solían ser habituales en el antes, ¿no? La nieve siguió siendo protagonista en este Rally Montecarlo, más frío que nunca, ¿eh? Me han comentado muchos espectadores y ahí vemos, ya lo decías tú, una de esas sorpresas por demasiada pasión. Y además la suerte que ha tenido, porque si en esa salidita que hay, en vez de terraplén, hay un mínimo escalón o lo que sea, vuelca. Y entonces a lo mejor se acaba el rally ahí, ¿no? Esto es lo que tiene Montecarlo, que cada curva te está esperando con una trampa diferente, ¿no? Y entonces el grip es tan inconsistente que es muy difícil de saber cuándo puedes frenar, cuándo puedes acelerar. Ahí vemos desde dentro. El palito lo tenía cerca, el poste de la luz. No, le salvó la campana. Pero normalmente Montecarlo, cuando vas así, llega un momento que tienes que lo pagas, lo terminas pagando. Bueno, Ogier seguía presionando todo lo que podía y más, y sacándole todo el jugo a este Polo que tan buenas sensaciones ha dejado en este Montecarlo. Bueno, cuando nos decían nosotros en Volkswagen, nos decían a Carlos Emino que el objetivo es hacer podio en la segunda parte del año, pues Carlos y yo, hombre, creo que es bueno ser prudente, pero también es verdad que creemos que ese coche tiene más nivel como para hacerlo ya desde el principio de temporada, ¿no? Esto es un trompo que vemos de Sebastián Ogier. En una zona rápida con una pequeña curva, ¿no? Y además en estos trompos son, fíjate, aquí es una zona amplia, no hay árboles, no hay nada, ¿no? Pero un trompo de estos te caes un poco en la cuneta y como en estas ruedas no hay mucho grip, es que te puedes quedar y empiezas a perder tiempo y se acabó el rally. Las imágenes nos dan buena referencia de lo que estaba haciendo este rally de Montecarlo, insisto, muchos de los espectadores que se acercaron hasta ahí, muchos españoles que nos habéis mandado mensajitos, que habéis pasado más frío que nunca en este Montecarlo. Este es Latvala, otra de las incógnitas para este año, ¿no? Hombre, Jari-Matti Latvala es un piloto que tiene un talento fuera de lugar, no hay cuestión, no se puede cuestionar, tiene un gran talento. Pero es un piloto capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de hacer un rally espectacular y ganar con una superioridad absoluta, como es capaz de llegar a un rally, estar haciendo un rally muy bueno y de repente cometer un error, ¿no? Como veremos, desafortunadamente le pasó aquí un poquito más adelante. Es un rally muy tramposo y sobre todo el gol de Turini, lo veremos cuando veamos la última etapa, un rally que no permite errores.
I think it's a fantastic coming almost 200 kilometers per hour to the final braking when you have dice que hay que llegar a 200 kilómetros por hora una frenada, que había miles de personas, tal como lo describe él. Dice que viene totalmente de lado en la nieve, que debió de ser fantástico para los espectadores. Un tramo magnífico. Viene con cara de felicidad, o sea que él también está disfrutando muchísimo de eso. Disfruta y además lo veréis, esto es habitual, ¿eh? No es que en este rally suele correr casi siempre con gafas amarillas, ¿eh? Le gusta, son gafas que si utilizan los esquiadores, dice que define un poquito más. Bueno, de nuevo vemos a Novikov volando y como podéis ver que se le va un poquito de lado en más de un tramo, ¿eh? No, tiene mucho talento. Yanni Novikov tiene mucho talento, es un gran piloto. Creo que son buenos pilotos los tres que tiene Ford, ¿no? Novikov, Juho Hänninen y Mats Osberg, ¿no? Lo que pasa es que habrá que ver si es verdad que Mats Osberg puede seguir todo el año. Marcando ahí el cuarto mejor tiempo. Y así estamos a media jornada, con Loeb mandando, Ogiers, Dani Sordo manteniendo la tercera posición, Novikov por atrás con el Ford, Hirvonen, esos son los 5 de arriba. Y nos vamos a este tramo. La Batienda, la Lubezk, este es un tramo que se hace justo después de Saint-Bonnet-de-Foix. Son unos tramos que están en la zona de Valence. Es un tramo, era un clásico que hacíamos nosotros cuando corríamos a principios de los 90, durante los 90, ¿no? Se corrían estos tramos. Esto es la complicación, este tramo cada vez vas bajando, se va limpiando cada vez más y vienes de un tramo que está totalmente nevado. Muy delicado, muy delicado. Con lo cual la decisión de neumáticos es clave, ¿no? O patinas en uno y vas mejor en el segundo, o al revés. Lo que pasa es que este año, como había tanta nieve, al final se vieron obligados a usar y economizar, porque por lo que decíamos antes, como están limitados los neumáticos, solo tenían 20, tuvieron que economizarlos y reutilizar neumáticos usados, ¿no? Porque no les daba. Y neumáticos que poco a poco van perdiendo clavos y por tanto te dificultan la vida. Sí, también es verdad que cuando se usa mucho, sobre todo en asfalto, cuando lo vas usando, como le vas consumiendo goma, el clavo sale un poco más. Los clavos en Montecarlo solo pueden sobresalir 2 milímetros del neumático. Pero hay veces que al usarlo sale más, ¿no? Entonces en las zonas de hielo sí que van un poquito mejor, ¿no? Luego, sin embargo, en Suecia los neumáticos son de 7-8 milímetros, ¿no? Pueden llegar hasta 7 milímetros. Nada que ver, es otra historia. Muchísimo más grip, además el neumático es más estrecho, mucho más grip. Sebastian, obviously, Loeb has a big lead. It's a chance in the second run to try and take Gran some time ventaja back. de Loeb. No. Le preguntan si hay alguna oportunidad de cogerlo y dice que no. Y dice no, nunca ha sido el plan. Y nunca será el plan. Podéis preguntarme las veces que queráis, pero lo deja claro. Lo que quiere es llegar al final. Había una carrera para Loeb y de Ogier para atrás era otra carrera. Y además me parece mucha madurez por parte de Sebastián Ogier, porque si le llega a intentar echar carreras a Sebastián Loeb, probablemente hubiese terminado fuera, ¿no? Y aquí vemos imágenes de Dani Sordo, que correr contra él, como veremos después, Novikov, ¿no? Dani mete mucha presión cuando corres contra él. ¿Por qué? Porque es un piloto que no habrá ganado nunca, pero nunca comete errores. Es muy duro. Entonces, estar luchando contra uno como él, sabes que tú no puedes fallar, porque él no va a fallar. Y entonces yo creo que eso fue lo que más adelante a lo mejor lo presionó mucho a Novikov. Y del barrio, un copiloto que conocemos bien, buen amigo además, Luis. Buen amigo, gran maratoniano. Sí. Para los que les guste correr, hace medias maratones y además con tiempos más que razonables, ¿eh? Una muy buena persona y un copiloto profesional muy bueno. Cuando vemos, nos metemos en Saint-Bonnet y seguimos viendo a los Ford, pero te iba a preguntar por Dani. De Dani le tenemos que ver carrera a carrera también, ¿no? La presión que vaya poniendo, porque Suecia va a ser un rally difícil para él. Parece ser que hubo mucha presión por parte de Yves Maton, el team manager del equipo, hacia Citroën porque lo quería en Suecia, porque yo creo que Yves Maton piensa lo que pensamos todos, ¿no? Que probablemente sea más número uno él que Mikko Hirvonen de cara al campeonato. Yo no tengo ninguna duda, en asfalto es probablemente él y Sebastián Ogier sean los pilotos más duros este año de batir en los rallies de asfalto, y Dani ha demostrado que es capaz de ir deprisa en todos los terrenos. Lo importante es que sea constante y sea capaz de hacerlo durante todo un rally. Dice Ves que atacó en el tramo anterior, que atacará en el siguiente y que va a pelear con Dani, que no tiene ninguna duda, máximo. Pues no le terminaba de salir bien la historia. Seguimos viendo, manteníamos los 5 primeros puestos igual. Podéis ver que Loeb iba a su carrera y a partir de ahí Ogier, Sordo, Novikov, Hirvonen. Y unas diferencias notables, ¿eh? Fijaros sí. Ya que el séptimo piloto a 4 minutos, Brian Bouffier, octavo, ganador del Montecarlo cuando no era campeonato del mundo, sí. A 8 minutos ya, ¿no? Son unas diferencias muy, muy grandes. Y aquí vemos a Sebastián Loeb, insisto, como muy bien estamos contando, en su carrera personal. O sea, su Montecarlo era esto.
Él salió y dijo, yo voy aquí a ganar, no tengo otra cosa que hacer, lo explicaba al principio, ¿no? Y además me parece muy bien, ¿no? Soy un gran admirador de su copiloto, Daniel Elena. Creo que es música, escucharlo, leer las notas. Me parece que es un gran copiloto. No me cabe la menor duda que a mí me gana mucho. El piloto es el que lo pone todo en el coche, el talento y todo. Es bueno tener un buen copiloto al lado y a mí me gusta mucho cómo lee las notas Daniel Elena. Creo que es un gran ejemplo para copilotos jóvenes, ¿no? La entonación que da, ¿no? Pues Citroën que seguía mandando con esa apuesta por Loeb y seguía muy pendiente también de sus hombres por detrás. Y fijaros ahí como Daniel Elena cogía el lápiz y se ponía a apuntar. Yo eso siempre lo digo a los copilotos, digo, es muy importante llevar el lápiz a mano en el tramo cronometrado, porque hay cosas que puedes apuntar, a lo mejor le dijo algo Sebastián o algo que vio él que Sebastián no vio. Entonces apuntan algo, o que la curva es más rápido, que patinaba más de lo previsto, o que hay un interior que no contaban, una piedra. Es muy importante que el copiloto vaya pendiente de esas cosas y además te ayuda a mantener la concentración. Habrá que ver el futuro también de Loeb, porque entre comillas jubilado ya con 4 carreras y el año que viene igual también ha puesto a lo mismo. Siempre le tendremos ahí un poco, perdóname esta expresión y perdónenme ustedes en casa esta expresión, de mosca cojonera, ¿no? Ahí Hombre, yo creo que él tiene un equipo que se llama Loeb Racing, él quiere correr en circuitos. No sé si Citroën estará preparando un salto a los circuitos con Loeb como líder del equipo. No lo sé. No sé si a lo mejor le llega un poco tarde ese paso, pero como él lo ha ganado todo, se puede permitir el lujo de hacer prácticamente lo que quiera, ¿no? Y nadie se lo va a discutir, ¿no? Además, aparte, yo lo he dicho muchas veces, no será el más carismático de los pilotos de la historia, pero aparte de un gran piloto es una magnífica persona, una gran persona. Nunca se mete con nadie, muy buena persona. Estas imágenes nos dan referencia de lo que hemos hablado tú y yo 1.000.000 de veces, ¿no? Esos tramos en donde tenías el barranco a uno de los lados y que decías, madre mía, como se nos vaya un poquito esto de aquí, el viaje que nos damos. Pero piensas poquito en los barrancos, ¿eh? Y además hay veces que digo yo que los barrancos son bastante más seguros que los árboles, ¿eh? Es mejor rodar a 50 o 60 km por hora que impactar contra un muro o un árbol, no lo sé. Seguimos avanzando en esta primera prueba del Mundial de Rallys, este Monte Carlo 2013. Y con tantos pilotos ha cambiado mucho, ¿eh? El talento de pilotos. Estamos un poco necesitados, quizá la gente se ha pasado más a los circuitos que a los rallies, porque Loeb es un talento especial, Sebastián Ogier es otro, Dani Sordo es otro, la Batla, pero quizá no hay tanta cantidad como antes, como en los 90. Hombre, es difícil, Posetti, la situación mundial es complicada, no hay mucho dinero, cuesta conseguir los sponsors, este es un deporte muy caro, ¿no? De hecho, hoy en día hay pilotos que corren que vienen de familias adineradas, ¿no? Como es el caso de Mats Osberg, de Novikov, de Prokop. Vaya, que son millonarios directamente, no nos engañemos. Perdón, pues sí. Y bueno, es complicado, es un deporte complicado, un deporte fabuloso, pero es muy complicado, ¿no? Estamos viendo a Mats Osberg hablando con su padre, Morten Osberg. Definitely a big challenge. I think, as we have seen already, weather is changing a lot. You have snow. Es como hemos visto, you have milder weather and la climatología cambia, que tienes nieve, de repente la temperatura baja, entonces se queda slash, se llama, ¿no? Blandito. Decía, yo me muchos retos hay, ¿no? Conducir con slicks en nieve o nunca con la rueda adecuada. Algunos tramos dicen que los empiezas en la parte baja de la montaña y está limpito. When you have the black ice, ves, luego habla de lo que puedes sentir y lo que no, ¿no? El black ice famoso de Monte Carlo, ¿no? Que hay veces que no se ve. Aquí dice que espera que encuentren esos sitios delicados y el padre dice, con seguridad los vamos a encontrar, ¿no? Es una historia bien curiosa, lo decías muy rápidamente al principio. Llevar a tu padre Obrier, yo me acuerdo de los Mets, vuestros Obrier, que son buenísimos, históricos dentro del Mundial de Rallys. Jaime, sí. Claro, llevar a tu padre es complicado, ¿eh? Yo, desde luego, no lo llevaría, ni me gustaría verlo. ¿Por qué? Porque si el padre se equivoca, aquí está hablando de la monta de neumáticos, ¿no? Si el padre se equivoca, le dice una nota mal, o no le pone un hielo donde lo hay, y él se da un golpe y le pasa algo, o aunque no le pase nada, ¿no? Abandona por un error del padre. Creo que ahora dice que se echan la culpa uno al otro. Dice que cuando hay un error, dice que la culpa será del padre y otros. Ellos tienen que definir bien dónde está el grip, el agarre. We are a good team and he wants me to do the buen best. equipo, hombre.
Dice que él quiere que haga lo mejor para mí, digo, lógicamente, su padre. Claro. Y el copiloto que llevaba es el copiloto que corría antes, se llama Olaf, el que corría con Andreas Mikkelsen, el ganador del IRC el año pasado. Bueno, pues esa es una de las historias de este Mundial de Rallys. Es un gran salto, ¿no? El entrar en un equipo de estos como número uno, está diciendo. Dice que el equipo, todo el mundo lo entiende, ¿no? Que compitiendo por primera vez, que no es... Dice que no está aquí para ganar, que está para terminarlo y sumar algunos puntos. Luego las cosas no fueron tal como. Le pregunta al padre. Sí, es mejor comenzar aquí en Montecarlo que en Suecia, ¿no? Él espera que gane en Suecia, porque en Suecia, recordemos que Mats Rosberg saliendo atrás la carretera se limpiaba. Sí. Estuvo liderando el Rally de Suecia el año pasado y vamos, estuvo a puntito de llevárselo, ¿eh? Hay que recordar que este hombre es noruego, quiero decir que son sí. al lado del Rally de Suecia, vaya, mismas condiciones climatológicas. Es un poco también lo que hablábamos de los cambios del talento, ¿eh? I feel like I'm driving okay, and I see the splits. I try to push a bit more, and dice que está conduciendo bien. I'm not able to keep the line. Dice que cuando ve los splits, los intertiempos que le mandan al coche, si lo intenta, que no le cuesta mucho mantener la línea, si intenta atacar más. Yeah, but you've never been here before, and these are the trickiest conditions we've had for a long time. You're still on the road. Le preguntan, ¿no? La primera vez que vienes aquí con las condiciones más difíciles vistas, ¿no? Y dice, todavía estás en la carretera. Y dice, bueno, eso es lo que espero. Sí, gracias. Muy amable por la pregunta. Este tramo, Saint-Jean-Royan, un tramo de 33 kilómetros, es un clásico de la historia de este rally. En este tramo, en los años 80, cuando Lancia corría con el 037, que era un coche tracción trasera, después de la salida hay una zona totalmente limpia y se llegaba a un túnel, como unos 8 o 10 kilómetros de la salida, y ahí después de ese túnel le cambiaban los 4 neumáticos y le ponían unos de clavos en el tramo, solo con una tuerca. Hablando de salidas de tramo, ahí la vemos. Brian Bouffier decía antes que fue ganador en el Rally Monte Carlo cuando este rally no estaba en el Mundial hace 3 o 4 años. Y terminaba fuera de carrera. Fuera de pista, vamos, luego continuaba, pero... you know, I went out and went off, and we were blocked a lot of times. Thanks to the spectators, fortunately they were there, and dice que gracias a los espectadores pudieron salir y se ven las imágenes como lo empuja. Los aficionados que están a todas. But that's it. Bueno, pues esa salida que le hizo perder muchísimo tiempo y que cada vez caía más en la clasificación general. Y aquí vemos las imágenes blancas, ¿no? Que parece que es un rally, bueno, efectivamente es un rally totalmente nevado y sin embargo, fijaros los coches, los que lo estéis viendo y nos veáis en Suecia, veréis la diferencia que hay de altura del coche, ¿no? Aquí va muy bajito porque va con suspensiones de asfalto, lógicamente. Aquí vemos a los Subriers trabajando. De Mats Rosberg, ahí están las notas. So the important thing is actually to guide them into the lines, also where you can't see them. So that's what está explicando lo que intentan decirle en las notas, ¿no? Guiarlo lo mejor posible. Para que vaya en la línea, ¿no? Para que vaya casi creo entre que con los todos raíles. los respetos, aparte de lo que piense de un padre con un hijo, que decía antes, aparte de eso, ¿no? Yo creo que en un rally de estos, yo creo que más necesario para Mats hubiera sido un piloto experimentado que no su padre, ¿no? Claro, alguien con todos que mis supiera, respetos, ¿no? Un piloto que haya corrido a lo mejor 5 o 6 veces el Rally de Monte Carlo y que lo conozca bien, ¿no? Y que te pueda ayudar mucho, ya no solo en ir por donde tienes que ir, sino en decisión de neumáticos, que es clave en Monte Carlo. Importantísimo. Es un rally donde esto es lo que define el rally. La elección de los neumáticos, no equivocarte. Este año no hubo lugar a unas equivocaciones grandes porque tuvieron que ir siempre igual, ¿no? Pues este tramo, que lo decíamos antes, este tramo, bueno, es muy ancho al principio, suele ser una parte de abajo más asfalto y al final termina en una estación de esquí con una recta, es una zona ancha, muy ancha, que los coches, recuerdo que antiguamente aparcaban en la carretera, ¿no? Y pasábamos igual, ahora últimamente ya hay más control de esas cosas, ¿no? Bueno. Luego estas partes encañonadas hay que tener muchísimo cuidado porque lo veis que no hay cuneta. ¿Veis? Sí. Aquí en la parte interior de la curva no hay cuneta y por lo tanto ahí como resbale un poquito el coche y pellizques algo, estos neumáticos pinchan con facilidad, ¿eh? Esos tramos también recuerdan mucho a Córcega, ¿no? Sí, se parece, sí. Dice que en la nieve se encontró bien, que en el asfalto no tanto. Está contento con el primer tramo, dice.
Pues esto seguía y ahí vemos a Dani Sordo, al nuestro, del que queremos hablar mucho más. Y para que la gente lo reconozca por delante, siempre lleva la banderita española en la toma de aire. ¿Este era el túnel? Sí, señor, este era el túnel. Aquí antes se paraba y se cambiaba y aquí ponían ruedas para luchar contra los Audi 4. Sí. Tracción total. Entonces los Lancia 037 ponían 4 ruedas de clavos en el medio del tramo. Le salía más a cuenta que salir con ruedas de clavos desde el principio, porque perdían mucho en el asfalto. Dani Sordo, que por cierto tenemos también que hablar muy bien de él, no solo por el gran rally que hizo, sino porque en los tramos difíciles, aquí le vamos a ver como uno de los errores que tuvo, bueno, una pequeña, ¿no? La completó 360. Bien rápido que lo hizo. Sí, pero también marcó mejor tiempo en un tramo muy difícil, ¿no? Ya de la famosa jornada del Turini. Sí, es que tiene un talento indudable. Dani tiene un talento grandísimo, ¿no? Si acaso, y lo dije, y se lo dije a él más una vez, yo creo que a lo mejor era un piloto en Citroën demasiado obediente, ¿no? Yo creo que el talento para ganar lo tiene. Es un piloto que fue capaz de, en Suecia, cuando se iban peleando por la victoria, la bala con Loeb, creo, el último día, él iba haciendo los tiempos iguales que ellos o mejores incluso, ¿no? Lo que pasa es que hay algún día que le falla y entonces es luego lo que le cuesta recuperar, ¿no? Y veíamos brevemente a Yves Maton, que era el director deportivo, team manager de Citroën. Este es uno de los Service Park. Sí, aquí We're vemos still a pushing, as I already told, and we will keep going like that. And still a long day tomorrow, but as I already told, we will fight till the end. That's no question. Dice que queda un día largo mañana, pero que va a correr hasta el final. Better ask him. Me preguntan por la presión y dice que le pregunten a Dani. To be honest, is the first Monte Carlo like this with this condition. I think in Russia it will have more conditions like this. Dice que es la primer Monte Carlo que ven estas condiciones. Dice que en Rusia Novikov tendrá muchas más condiciones así, ¿no? Bueno, así estaba en la cabeza y vamos viendo los tiempos en ese tramo número 11. Un nuevo día que terminaba con frío y con muchos aficionados. Por cierto, hablaremos también de los aficionados que serán claves, ¿eh? Volvemos con Sordo y con Carlos del Barrio. Qué difícil en estas condiciones. Siempre busca el piloto, ¿no ves esos parchecitos negros de asfalto, ¿no? Hay veces que están un poquito. Siempre donde se puede, hay veces que los intentas buscar. Uy. En la frenada. Y ahí se fue de nuevo Sordo, fue otro de los problemas que tuvo, pero rápidamente arreglado, afortunadamente, y a seguir peleando en carrera. Es un piloto tremendamente seguro, Dani, tremendamente seguro. Y por detrás, bueno, venía apretando el Ford. Sí, no, tenía el Novikov, cada vez lo hemos visto 2 o 3 veces, le han preguntado durante el programa y lo ha dejado claro, él quiere atacar y me parece muy bien. Lo que pasa, mira, y este es otro tramo. El Cisterón es el último de la jornada. Me acuerdo que me llamaba Carlos el día anterior, cuando al día siguiente hacían este tramo y estaba el allí de Carlos y me llamó Luis y empezamos a hablar de los neumáticos por las condiciones que se daban, ¿no? Intentar sacar las mayores conclusiones posibles para no equivocarse en la monta. Luego al día siguiente, como hacían un tramo antes que tenía muchos clavos, pero aquí creo que salieron, si no estoy equivocado, ¿cómo os lo explico? Asimétricamente, es decir, llevaban, por ejemplo, una rueda delantera derecha de clavos, una trasera izquierda de clavos, delantera izquierda limpia de slick y trasera derecha de slick limpia también. No, hay veces que es una mezcla que se hace un compromiso. Tienes que salir con 6. Al final el tramo está bastante limpio. Al final hay una zona que pasas el col y cuando empiezas a bajar después de una horquilla ya se empieza a limpiar. Because we know when it's dry like this, we have to do 30 km on dry surface. If we can use 2 slicks, we have to do it. It's not fun to drive, but dice que ves que se tienen que usar 2 slicks, se confirma lo que decíamos ahora, que los tienen que usar, porque cuando hay 30 kilómetros secos, porque el tramo tenía 5 kilómetros de hielo, que es lo habitual, ¿no? Lo que pasa es que venían de hacer un tramo todo nevado, por lo tanto no pudieron salir con ese desde el principio. Y llevaban 6 neumáticos, 4 dentro y 2 de repuesto, ¿no? Y aquí hicieron el juego de cambiarlos. Sobre todo porque en estos tramos los clavos desaparecen directamente. Totalmente, ya se vio la imagen al final. De todas formas, también es verdad que pueden usarla con clavos o sin clavos, neumáticos, eso sí que se los utilizan. De nuevo otra comparativa, Hirvonen con Latvala. Y Latvala mejor tiempo. Este es un tramo de toda la vida que se hizo siempre en Cisterón, ya bajando hacia Mónaco. Solía ser, y de hecho lo fue este año, el último rally antes de llegar a Mónaco, ¿no? Bajábamos, veníamos desde el interior de Francia y íbamos bajando. Le preguntan si se podría haber hecho con 4 slicks y dice, hubiera sido muy difícil. Yo creo que sí.
si solo haces el tramo ese. Ford tomó otra táctica. Y esta es la parte de las horquillas, ya en la parte, cuando se llega luego a una parte que se estrecha mucho arriba y que es todo siempre está igual, es una placa de hielo grande y que además patina una barbaridad. Me decía Carlos que le decía a Sebastián, oye Sebastián, cuando llegues a la primera horquilla izquierda, que puede ser esta de aquí, cuando llegues a la horquilla y el coche se te pare, no te preocupes, no pierdas los nervios, porque es normal, no es que no avanzas. Y como vienes de andar en asfalto seco, te parece que el coche tendría que correr más, ¿no? Yeah, it was good. Okay, obviously we had the wrong tires on the car. Dice que tenían las ruedas equivocadas. Pero yo creo que es todo igual. It was absolutely no grip at all, so dice que no tenía ningún grip, ningún agarre. Es que creo que salió sin clavos en este. Apostó por salir limpio. I definitely learned a lot. Towards the end I could push a lot more, and dice que aprendió mucho durante el tramo y que hacia el final podía apretar más. Dice que se da cuenta de que puede apretar en el asfalto mucho más de lo que pensaba. Dice que se mueve mucho el neumático, pero es estable, entonces que puedes conducirlo como en tierra. Mientras iban aprendiendo, afortunadamente para Sordo, él iba mucho mejor, aunque con problemas, como podéis ver, porque ahí al final el Ford le pasó, Loeb, Ogier, y el tercero era el ruso, y por detrás... Y llegaban al último día, sí, llegaban al último día, Dani, con 1 segundo y 7 décimas detrás de Novikov, ¿no? Y la verdad es que a veces creemos que esto de los rallies se monta fácil, pero tiene toda una infraestructura tremenda y sobre todo porque esto se va moviendo, esto es como un circo, se va moviendo de pueblo en pueblo. Yo recuerdo en la época en que se os escondíais las asistentes y os teníamos que ir buscando por mitad de los bosques. Claro, pero antes no había parques de asistencia, los camiones eran mucho más sencillos, era todo mucho más fácil de montar, ¿no? Hoy montan unos parques de asistencia brutales, vamos a ver, que ya en vuestra última no época como la eran Fórmula así. 1, pero ya un poco más parecido a eso. Y yo recuerdo cuando estaba director deportivo en Subaru fue cuando me di cuenta lo que pasaba después de un rally, porque yo cuando terminaba el rally cogía, me iba para casa, nos íbamos a cenar del equipo, claro. Y cuando me quedaba viendo cómo desmontaban todo, digo, la cantidad de horas que tienen que estar ahí para desmontarlo todo. Bueno, ya llegó la hora de la verdad, este rally de Montecarlo. Porque al final la pelea no solo está arriba, sino que también está por detrás. Este año con World Rally Car 2, World Rally Car 3... Sí, ya las definiciones son diferentes, ya no son grupo N, grupo A, ¿no? Se les llama de otra forma, pero sí es verdad que hay muchos participantes, había 60 y pico en esta Rally de Monte Carlo, si no estoy equivocado, y hay de todo, ¿no? Tuvimos un Subaru Locates que conducíamos como grupo N. En el 2 ahí vemos a Birkan, Kremer y... Armin Kremer, que es un piloto de corrida ya hace muchos años, de nuestra época, y todavía ganas. Están ahí los 2 ruedas motrices, son los coches más pequeñitos que participan en el campeonato. Estos sufren todo y más. Sí, pero yo creo que es una magnífica escuela, los coches tracción delantera. Creo que son una magnífica escuela. Y ya vamos, el Turini. Moulinet, la Boyenne Vesubí, es el tramo del Turini. Este tramo siempre, todos los años que se ha hecho, siempre pasa algo en este tramo. Si no es por la nieve de los espectadores, siempre alguien se la pega. Es un tramo que tiene algo. Yo creo que ya es la... Yo recuerdo la primera vez que entrenamos este tramo y me acuerdo perfectamente cuando entrenamos, esta es la salida al principio del tramo. Iba toda la subida apuntando notas con Carlos pensando en el Col del Turini. Cuando llegué al Col del Turini miraba para los lados y me decía, Carlos Luis, estate atento. Y vamos apuntando, claro, porque es tan mítico y es un rally un tramo muy complicado. Y este año, lo decía Sebastián Loeb después del rally, dijo, el Turini más complicado que ha hecho en su vida, ¿eh? Porque estaba desde el principio, ¿lo veis? Ya desde el principio. Como muy pastosito, muy complicado, muy húmedo. Y la pasta es prácticamente lo que menos grip tiene, porque tú tienes hielo, es más o menos constante. Lo veis que está como lloviendo un poquito y entonces la nieve se medio derrite y se funde en una pasta horrible que no agarra nada. Y luego esto además, por ejemplo, esto es un poco pasa lo que en tierra, ¿no? Estos coches que van delante lo van limpiando y los coches de atrás van un poquito mejor, ¿no? También hubo una avalancha de público, como siempre, y este año tuvieron problemas y al final veremos que cancelarán 2 tramos precisamente porque hubo demasiada gente y en situación o en posiciones en donde corría peligro su vida. Sí, ahora la Federación Internacional de Automovilismo no es lo que era hace muchos años. Ahora con la seguridad se lo toma muy en serio. Además me parece normal, ¿eh? Y los espectadores lo saben. Saben que no se puede pasar. It's undrivable. It's dice que no se puede conducir. Wet snow. We have
no grip at all. Nieve We mojada, drive no tenemos ningún grip, like ningún agarre. maybe in the straights, 30 km/h. Dice que en las rectas a lo mejor voy a 30 por hora. Dice que si acelera algo más, que se sale. Really terrible, and we make the line for the other behind. It was really bad. Dice que ha hecho la línea para los que vienen detrás, ¿no? Claro, porque esta era la otra historia. Loeb iba abriendo carrera, o sea que todavía en este caso peor es complicado. para él. En este caso es más complicado. No siempre, pero en este caso en concreto sí. No le fue mal a Ogier y, como os decía, no le fue nada mal a Sordo. Oh, ahí van. Y este es Mats Osberg, que tendría aquí esto el es lo golpe que, más fuerte de lo que la hablaba, carrera. y no es porque lo supiese, que yo sabía que había pasado esto, Sí. pero siempre en el Turini, si yo fuese él, que le hubiera dicho antes de empezar, Mats, en este tramo siempre pasa algo, por favor, no seamos nosotros. Claro. No seamos nosotros. Vete muy Porque tranquilito. siempre pasa algo. Yo qué sé, es el tramo mítico, es la presión, es el último día del rally, estás más cansado. Mira el impacto, ¿eh? Sí, no, además es que entró con todo. No, entró, apoyó, cogió el slash, esa pasta de la que hablaba Sebastián, y se acabó. Y no era el único que se la dio. Aquí vamos a ver otro, ¿no, Luis? Latvala también Janinen, aquí lo vemos otro Ford. Que son los que peor parados salieron de este tramo. Y encima dio en el lado malo, ¿eh? Y, en el lado y que no ves. es por nada, pero si os fijabais, diríais, tampoco iba tan rápido. No. Pero es que patina tanto eso, que a la que te sales un poco y no pisas negro, no hay nada que hacer. Incontrolable. No, y además los golpes aquí, esto siempre hay un murito ahí, está tapado por la nieve, no se suele ver. Menos, por la derecha menos mal que piedras. está el murito, porque si no te vas para abajo. Sí, pero al estar el muro, claro, le das, rompes algo y ya te quedas. Otro que le decía adiós al Rally de Montecarlo en esta última jornada, en este monte del 2013. Y está Osberg intentando llegar al final, de hecho llegaría, pero veis el final, estaba lloviendo, esta es otra cara de la montaña y ya está. Ya lo llegamos a hacer con esto con bastante nieve hace muchos años, ¿no? Pero normalmente esta parte suele estar limpia, ¿no? Y solo es la parte de arriba complicada, y aparte siempre te encuentras con alguna sorpresita, que es alguna curva no apuntada donde los espectadores echan nieve, ¿no? Pero eso es algo que se considera ya habitual en Montecarlo, ya lo sabes. Es parte del show. Forma parte del Turini. I'm sure. And you try to do this with a tarmac setup with, okay, it's no tires with studs, but Dice que si intentas hacer esto, que no. I'm not allowed to swear on the radio, right? Dice que no puede decir tacos en la radio. Yeah, it's Dice, good no puedo decir stage, tacos. nice and clean, and I enjoyed it a lot. Dice que lo pasó Que muy lo ha bien. disfrutado. Lógicamente está de broma, porque claro. Ahí vemos el coche de Novikov, cómo le había arrancado la rueda directamente y cómo en la clasificación de nuevo Sordo subía a la tercera posición. Tenía por detrás a Irbonen. Lo decíamos antes, que es muy difícil cuando luchas contra Dani, sabes que él raramente se equivoca, ¿no? Independientemente de que aquí se podría haber equivocado él o cualquiera, las condiciones eran difíciles, pero ¿quiénes se equivocaron? Los de siempre, Novikov, Mats Osberg o Latvala, ¿no? Que son pilotos más jovencitos, más fogosos. Y esta es la parte extra, cuando llega la noche, que esto también es parte de la emoción. Del Turini. Sí. Aquí luego se suele correr de noche, de hecho se corrió, pero mira, quedarte sin luces por la noche. Es complicado. ¿Lo veis? Que no se ve nada. Nada. Y mira. Uf. Otro susto y luego, otra medio salida ahí. Ahora por la noche aquí el Turini, la gente va al Turini 24 o incluso 48 horas antes, ¿eh? Con las caravanas, se aparcan, se colocan, pero en la segunda pasada algunos se debieron de mover, la federación lo vio y dijeron hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Y por ese motivo se anularon los últimos tramos. El Turini que se hace con otro tramo se llama Loda, otro clásico. Estamos ahí. El trabajo de los mecánicos es clave, sobre todo después de estos tramos. Fundamental, y sobre todo cuando un piloto te da trabajo como él. Sí. Pero mira cómo sacan el coche. Intenta llevarlo a un taller y que te lo arreglen en media horita. Y te lo te dejen dice así. el del taller, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. Bueno, pues así terminaba el Montecarlo. Loeb, Ogier, Sordo, Irbonen y Bouffier. Al final Bouffier, fíjate, con los sustos y todo, pero a 8 minutos. O sea, que se dice rápido. Del primero al quinto, 8 minutos de diferencia. Es una barbaridad. Este hombre, de nuevo, feliz. Really a very difficult rally, really tricky. We had nearly every condition, from dry to ice, with snow and dice que tuvieron todas las condiciones, ¿no? Desde seco, nieve, mojado, lluvia. Claro. We won. Que ha sido muy difícil, pero pero ha ganado. the way it went, because we were dominating the rally since the start, and feeling with the car and everything was really good. So I'm happy to win this one.
Dice que está muy contento. La otra cara de la alegría y de la felicidad, por ahí vemos a Sainz, y es que Volkswagen empezó con buen pie, como tenía que empezar. No, sin duda alguna, porque empezar este rally sin cometer really good errores. surprise. Honestly, I had a lot of questions before the start. Last year was very long for me, very frustrating sometimes. El año We have pasado fue done muy a lot largo, of work frustrante, and, porque no competí en el it was campeonato. not Recordemos easy, con un Skoda, and, pero no como equipo oficial. By the end of the year, I knew that the car was going in the right Hacia el direction final del and that año my dice que feeling sabía was que el better coche and iba better. en buena But dirección. honestly, I didn't know about the performance, and I was really waiting for the first stage time. Dice que no sabía cómo se iba a comportar el coche, pero que estaba obviously the esperando first para la one was primera vez. perfect this weekend. But even after was also really good, and we were on a really good pace all the weekend. Dice que llevaron un buen ritmo todo el fin de semana. Son buenas noticias que Bueno, estoy contento. Y Dani Sordo. De un fin de semana muy difícil, hemos podido terminar en tercera posición. Y bueno, creo que era un rally que era más de nieve que de asfalto, y bueno, yo creo que hay que estar contentos de empezar el año con un tercer puesto. Pues sí, es un podium importantísimo para Dani Sordo, que empieza con muy buen pie. Realmente es lo que decías, Luis, no miramos los 25 puntos y nos quedamos 18 de Yer, 15 de Sordo y 12 para Isbonen, que son los que van a pelear de verdad por este mundial. Y ojo, hombre, yo tendré el corazón dividido este año, corazón partido, como diría Alejandro Sanz, ¿no? Porque estando en Volkswagen y viendo a Dani Sordo, sí tengo ganas de que gane carreras, Aquí seguimos viendo los que han sobrevivido a este Monte Carlo y los puntos que han ido consiguiendo. Por marcas, Citroën número 1, Volkswagen número 2, Abu Dhabi Citroën Total número 3 y el Qatar Motorsport con Ford número 4. Son 37, 18, 15 y 10 puntos. Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta primera prueba. La próxima, Suecia. Y seguir el campeonato, que va a estar muy emocionante. No está Sebastián Loeb, por lo tanto está abierto, Pues estaremos de regreso en Suecia. Felicidades a Dani Sordo. Y ojito, porque esta noche todavía queda una sorpresita más de rally.